nos exponga él su trabajo sobre Metrópoli. Va a ser interesante que estén ustedes presentes y lo escuchen en su conferencia de él, ¿no? Y le hagan las preguntas que crean convenientes también. Vamos a ver el tema de control de las intersecciones. Como habíamos ya hablado un poco de esto, las intersecciones básicamente es un área o un espacio en donde se cruzan dos caminos o dos vehículos, digamos, ¿no? De manera temporal, no permanentemente, ¿no? Los pasos a nivel, los pasos a desnivel, que también ya hemos hablado anteriormente. El control de tránsito. Básicamente el tránsito se lo controla a través de señalización, ¿no? Señales horizontales, señales verticales, como son los letreros, los semáforos, y los semáforos también son otro tipo de control de tránsito. Dispositivos de control deben satisfacer las necesidades que se tienen en el lugar, debe llamar la atención, por supuesto, y científicamente está demostrado que los colores, entre los colores que más llaman la atención de la vista del ser humano, son el amarillo, el rojo y el blanco, básicamente. Son los colores que más llaman la atención. Transmitir un mensaje claro y simple. Claro, el letrero o la información que uno va a colocar, o sea, tiene que ser lo más claro posible y lo más simple posible, que el individuo que lo ve no tenga que procesar mucho la información que recibe el cerebro, ¿no? O sea, tiene que ser bien rápido. Causar el respeto de los usuarios del camino, dar un tiempo adecuado para la respuesta apropiada. Se refiere a que no podemos poner un letrero, una información vertical, una señalización vertical, justo donde tenemos el obstáculo o donde tenemos el inconveniente que queremos que el conductor se entere, ¿no es cierto? Tenemos que avisar con tiempo, o sea, aguas arriba tenemos que colocar la información para que los conductores sepan que hay un obstáculo o hay una intersección o hay un rompemuelle, digamos, a cierta distancia, ¿no? Entonces, normalmente cuando son autopistas y demás cosas, no tienen rompemuelles, pues, ¿no? Pero sí las señalizaciones son, por decir, si vas a llegar a una intersección o vas a llegar a una ciudad, son 100, 200 metros antes que están los letreros, para que tú puedas observar y con indicación de flechitas y todo, y tú puedas ir colocándote en el carril más adecuado para poder tomar el desvío que tú quieres tomar. Entonces, por eso es que se debe de dar un tiempo adecuado para que la respuesta del conductor sea oportuna, apropiada y sin causar accidente, ¿no? Factores para el control de tránsito: diseño, ubicación, operación, mantenimiento. Puntos de conflicto. Los puntos de conflicto son precisamente donde tenemos el cruce, ya sea entre vehículos, sea entre peatón y vehículo, ¿no? Aquellos puntos que se dan a nivel. Una coincidencia de los movimientos en el tiempo y en el espacio. Trayectoria. Se llama divergencia cuando las trayectorias se separan. Y se llama convergencia cuando dos trayectorias se unen en una sola. Ese es el esquemita, digamos, de definición de divergencia de trayectoria, convergencia de trayectoria. Y el cruce de trayectoria sería básicamente, como su nombre lo dice, ¿no? El cruce entre dos direcciones de flujo de vehículos o de peatones o de la combinación, ¿no? Los puntos de conflicto se clasifican de la siguiente manera. Los primarios son los que deben eliminarse siempre mediante la descomposición de fase.
¿ya? Es decir, por turno, ¿no? Tienen su origen en la coincidencia de dos trayectorias secantes que se cortan. Entonces, esos son los primarios. No, estos son los que deben eliminarse al mismo tiempo. No se puede dar ambas direcciones de flujo en el mismo tiempo. Hay que eliminarlos a través de fases, por semáforo, por trancas, digamos, ¿no? Donde se alterna la circulación en cada dirección. Clasificación de los puntos de conflicto secundarios. Los secundarios tienen su origen en la intersección de dos trayectorias y pueden permitirse bajo ciertas condiciones que garanticen la seguridad. Entonces, estos son este tipo, esquemáticamente, este tipo de trayectorias que se cruzan, pero no se cruzan de manera ortogonal directamente, ¿ya? Entonces, tampoco se pueden dar en el mismo tiempo. Tampoco se pueden dar en el mismo tiempo, pero estas son aquellas que tienen una distancia de visibilidad más amplia, tienen mayor amplitud para poderse percatar del otro vehículo que está queriendo circular por el mismo punto en el mismo tiempo. Terciario, las trayectorias no se cortan, pero las superficies ocupadas se superponen y puede ser conveniente separar los movimientos en fases distintas. Conflicto terciario, el estrechamiento de una calzada, ¿ya? Hace peligroso la circulación de los vehículos. No se cortan, pero sí hay que tener precaución. Y para eso está la señalización también, en sectores donde obligatoriamente se hace un estrechamiento o algún otro tipo de conflicto, ya sea por mantenimiento de vías o por otro motivo que se tenga un estrechamiento en la carretera, la señalización tiene que ser oportuna, pertinente, ¿no? Y este es un conflicto terciario. A estos tipos de conflictos se les llaman terciarios. Los puntos de conflicto se originan en el lugar donde coinciden dos o más, eso ya habíamos dicho. Sobre un plano de planta se dibujan los ejes de la trayectoria de los vehículos y peatones, eligiendo el vehículo tipo más desfavorable que va a circular por la intersección, y se enumeran dentro de un círculo las de vehículos y dentro de un cuadrado las de peatones. Es decir, nosotros hacemos un esquemita de una intersección y con los circulitos vamos a ir esquematizando los vehículos y con cuadraditos la circulación de los peatones. Por ejemplo, en este cuadradito hay una circulación de peatones. Este círculo nos dice la circulación de los vehículos. Entonces, aquí hay un conflicto entre vehículo y vehículo. En este punto hay un conflicto entre vehículo y vehículo. Vehículo que quiere ir de norte a sur y otro vehículo que quiere pasar de este a oeste o de oeste a este, ¿no? Conflictos primarios entre vehículos, conflictos primarios entre vehículos y peatones. Esta sería la simbología. Conflictos secundarios entre vehículos y peatones. Esta sería la simbología. Y confluencia de trayectorias, divergencia de trayectoria. Entonces son simbologías que se utilizan. Es una propuesta, ¿no? No es que esto es como hacer un plano, digamos, ¿no? Es una propuesta para organizar la información y para poder visualizar y lograr solucionar de manera adecuada algún problema. Entonces, si nosotros utilizamos símbolos con su significado correspondiente y que se entienden adecuadamente, vamos a poder plasmar en un plano los diferentes conflictos para analizar su solución. Para controlar los flujos de conflicto en la intersección, ya dependen del tipo de intersección y el volumen. Los puntos de conflicto son cruces de trayectoria. Entonces, tenemos aquí un esquema, un plano, donde nosotros empezamos a graficar los puntos de conflicto. Y sin olvidar de que los conflictos entre vehículos son los circulitos y los conflictos entre peatones y vehículos son los rectángulos o los cuadraditos.
Entonces vamos a ir identificando los puntos de conflictos que tenemos, ¿ya? Para luego analizar y solucionarlos o eliminarlos. Como dijimos, los conflictos primarios se deben eliminar con fases, controlándolos ya sea con semáforos, ya sea con algún dispositivo, ¿no? Con tranca también se pueden controlar con esas tranquitas que saben poner para los ferrocarriles, por ejemplo. Con eso también. Los letreros. La señal de ceda el paso requiere que los vehículos circulen en las calles. Bueno, la velocidad de circulación en acceso debe ser de 12 a 16 kilómetros por hora. Entonces, estas son las señalizaciones verticales, ¿no? Entonces las conocemos. En una vía hay que tratar de evitar de colocar muchas señalizaciones en un mismo punto. Esto, por ejemplo, no debería ocurrir. Algunas de estas deberían estar en otra ubicación con una distancia prudente para que el conductor no se confunda y logre rápidamente comprender la información. Si nosotros ponemos en un solo punto un montón de señales, lo más probable es que el conductor vea un par de ellas y logre procesar el cerebro para que después reaccione de manera adecuada. Las otras ni siquiera se va a percatar de que existen, digamos, ¿no? Se va a confundir dependiendo de la velocidad con la que vaya ese vehículo, ¿no? Entonces hay que separarla, la información hay que separarla. De lo contrario, también se recomienda de que si necesariamente tenemos que poner más de dos tipos de información en un mismo punto, no se debe colocar dos letreros, se debe colocar en uno solo, es decir, en una sola torre, en una sola vertical, en una sola pantalla, las dos informaciones o tres que tú quieres que el conductor se percate. No así, una acá, otra más allá, otra más allá, otra más allá. No se recomienda hacer eso, ¿ya? Lo más simple, lo más rápido, lo más fácil para que el conductor focalice un solo punto y vea toda la información que le quieres mostrar. Que siempre se recomienda no pasen de dos. Dos es lo recomendable, ¿ya? Letreros de alto. Bueno, esos letreros normalmente son verticales, ¿no? Es para cuando nosotros queremos que uno de los sentidos de la vía no se detenga, pero si hay otro vehículo, sí se detenga. Es decir, es una señalización informativa de que quien tiene la preferencia es el que no tiene el letrero de alto, por decirlo de esa manera. Entonces se debe dejar que se debe parar, básicamente. Se debe detener el vehículo donde está el letrero de alto. El vehículo debe de percatarse, reducir su velocidad y observar de que no venga nadie para cruzar. ¿Ya? A eso se refiere el letrerito ese. Trazo de carriles en una intersección. Se usan principalmente para separar los carriles. Estas son las señalizaciones de diferentes colores. Hay amarilla, hay blanca, hay doble amarilla, doble blanca, amarilla segmentada, blanca segmentada y en algunos casos amarilla y blanca también, ¿no? De manera longitudinal a la vía. Para dar vuelta en los carriles de paso, una intersección de carriles consta de líneas blancas continuas o barras levantadas que encausan al vehículo hacia un carril. Los lineamientos para el uso de carriles en las intersecciones son el trazo o acotamiento de carril convenientes para el tránsito, evitar confusiones mediante el uso de los camellones, la selección de radios de curvatura y anchos de carril adecuado para el tipo más común de los vehículos. Entonces, esta señalización es demasiado importante.
Demasiado importante, especialmente en las vías de alta velocidad. Entonces, con esta señalización, el conductor no invade carril y disminuimos las posibilidades de accidente, ¿no? Si no hubiera la señalización, sería mucha mayor la probabilidad de ocurrencia de los accidentes, ¿ya? Cuando las líneas son blancas, significa que las podés cruzar. En tu circulación, en tu ruta, puedes cruzar de un carril a otro cuando las líneas son blancas. Cuando son blancas y son segmentadas, te indica no hay peligro. O sea, tenés todas las condiciones visuales que te permiten cruzarte de un carril al otro. Entonces, no significa también que el peligro sea cero, digamos, la posibilidad de accidente sea cero. Solo significa que tenés todas las condiciones visuales y las comodidades que tú necesitas para poder irte desde la izquierda hasta la derecha y cruzar todos los carriles que te dé la gana. Eso significa cuando es blanco segmentado, que puedes cruzar a un vehículo, rebasar a un vehículo, puedes moverte en todo el ancho de la vía. Básicamente, producto de la distancia de visibilidad que tenés al frente. Es decir, cuando tenés tramos rectos. Si tenés una curva, ya no va a ser línea blanca segmentada, va a cambiar el color y también va a cambiar, ya no va a ser segmentado, va a ser continuo. Cuando la línea es blanca y es continua, te está diciendo, más o menos te dice, podés cruzar, pero ten cuidado. Eso significa. La línea blanca continua te dice, podés cruzar, pero ten cuidado, toma más atención. ¿Ya? Cuando es segmentada te dice, haz lo que te dé la gana. Tenés todas las condiciones para hacer lo que vos querrás hacer. Continua te dice, cuidado. Podés hacerlo, pero cuidado. Cuando es amarilla, ya la alerta el significado de alerta es mayor. Cuando la línea es amarilla, continua, te está previniendo sobre un posible peligro que estás terminando de pasar o que estás empezando a pasar, que estás por empezar a llegar a un peligro. Es como más o menos un poquito más peligroso que la línea blanca continua. La línea amarilla segmentada te dice, hacelo, pero ten mucho cuidado. La línea amarilla continua te dice, aquí no te muevas, mantén tu carril, pero no te dice es peligroso, solo te dice mantén tu carril. Línea amarilla continua, mantén tu carril, nada más. Cuando tenés línea amarilla continua doble, ahí te dice, o sea, no hay posibilidad alguna de que vos te salgas de tu carril, ninguna posibilidad. Línea continua doble, o sea, aunque no veas nada por delante, vos andás detrás del vehículo que está delante tuyo y no te movas hasta que cambie la línea. Recién vas a sacar la cabeza, porque uno para mirar, para rebasar un camión vos tenés que hacerte a un lado, ¿no? Y para mirar algo. Cuando tengas línea continua amarilla doble, no hagas ni la intención de mirar si podés o no podés pasar. Espera que cambie la línea. Tranquilo nomás, detrás del camión zango que no te deja ver nada, ni la intención hagas de salir. Porque eso significa peligro de alto riesgo, la línea continua amarilla doble, ¿ya? Entonces eso es peligro de alto riesgo. No hay que moverse de su carril, esperar que cambien los colores, que cambien los tipos de señalización y recién ya poder intentar rebasar el vehículo. Y bueno, las otras señalizaciones horizontales, como por ejemplo que podés girar, digamos, a qué dirección está permitido girar, en qué carril te permite girar a la izquierda y en qué carril te permite girar a la derecha. Cientos de metros atrás, ¿no? Cientos de metros aguas arriba. Ya te indican que más adelante, para que tú te ubiques en el carril adecuado, hacia donde vas a girar, posiblemente. Y después vienen los semáforos, ¿no? La principal función de un semáforo es facilitar el control de tránsito de vehículos y peatones, de manera que pasen alternadamente
a través de la intersección en forma ordenada y segura. Ese es un dispositivo, digamos, lo mejor que hay en seguridad. Sí, obviamente, bajo la hipótesis de que lo respetamos, ¿no? Bajo la hipótesis de que todo el mundo respeta el semáforo, ha sido lo mejor que ha ocurrido para controlar la seguridad y el flujo vehicular y peatonal de manera alternada y sin trancadera, de manera alternada, pero entre comillas continua, digamos, ¿no? Porque si no hay eso, se arma una trancadera fatal y todos se quedan ahí. Algunos requisitos para el diseño de los semáforos en las intersecciones: volumen de vehículos de 8 horas, volumen mínimo de peatones, cruces escolares, historial de accidentes, sistemas coordenados de semáforos, red de carretera, volumen vehicular de 4 horas, hora pico. Estos son los elementos que se deberían de darle una mirada a estos elementos. Se debería darle una mirada. Bueno, algunos de ellos hay que calcularlo, hay que tenerlo, hay que hacer los aforos y tener los volúmenes, el aforo adecuado para la intersección. Y otros de ellos hay que darle una mirada. Por ejemplo, no en todos los semáforos o en las inmediaciones de todos los semáforos tenés un cruce escolar, pero sí en algunos. ¿Perdón? ¿Escuché algo? ¿Alguien quería decir algo? ¿Cómo se calcula el tiempo que debe tener cada color de...? Sí, eso vamos a ver en la siguiente, después, en la segunda parte. Disculpe, ¿cómo se determina el tiempo que debe tener? Sí. Ok. En esta primera parte de la materia hacemos toda la parte teórica, los conceptos teóricos. Y en la segunda parte vamos a calcular los tiempos de rojo, de verde y de amarillo. Eso ya es para el segundo parcial. Ya en el segundo parcial vamos a ver los niveles de servicio y vamos a ver los tiempos del cálculo de los colores para los semáforos. Ya. En líneas generales, hay que considerar también otras situaciones que no son necesariamente matemáticamente el cálculo de los tiempos del semáforo, sino que un cruce escolar te va a obligar a hacer algunas variaciones y de pronto darle mayor luz roja o luz verde a cierta dirección de circulación. El historial de accidentes también, como ingeniero que estás haciendo el diseño, tienes que revisarlo para determinar cuáles son las causas del accidente y si tu diseño de tiempos de semáforo podrías moverlo un poquito, dándole preferencia en algún sentido que te pueda probablemente disminuir la cantidad de accidentes, ¿no? Las redes de carretera, las carreteras que tenés aledañas al punto de intersección también son importantes observar, ¿ya? Y, o sea, son varias cosas, digamos, para el diseño de semáforo. No es solamente enfocarse en el aforo, en el punto. Tenés que ver aguas arriba y aguas abajo. Lo ideal es que tu semáforo, cuando te da verde, el que está delante tuyo básicamente esté en rojo. A vos te da verde y arrancas. El siguiente semáforo está a unos 200 metros, más o menos. Cuando tú estás llegando al siguiente semáforo con la velocidad de diseño de esa vía, el de adelante tiene que dar verde. Cosa de que el vehículo arranque y no se pare en por lo menos 1 kilómetro, ¿no? Entonces, él ve puros rojos cuando está pasando por su semáforo en verde, pero cuando está llegando al otro ya le da verde, y está llegando al otro y le da verde, y está llegando al otro y le da verde. Y entonces, de un solo jalón, ese flujo vehicular tiene que avanzar 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, la distancia que se pueda controlar en un diseño. Eso no se va a poder hacer en todas las vías. Eso se hace en las vías más preferenciales, en las vías de mayor tráfico. Por ejemplo, los vuelteros del segundo anillo. Con la velocidad de diseño
ese segundo anillo no deberías pararte nunca, deberías pasar los semáforos en verde, 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 dar la vuelta y seguir pasando verde, 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 las 24 horas del día, digamos, con la velocidad de diseño de la vía, respetando la velocidad de diseño. Ahora, si vas a ir más fuerte, te va a tocar frenar un rato, y si vas a ir más despacio, de pronto te plantoneas en el rojo, pero ya en el siguiente lo agarras otra vez en verde. Y las otras vías, las alternativas, ya no vas a poder tener pues, un flujo de esa manera, ¿no? Pero las alternativas, como son radiales, en este caso, tienen 1 kilómetro de distancia al otro semáforo. Del segundo anillo al tercer anillo, aproximadamente 1 kilómetro. Entonces cumple más o menos los parámetros. Cosa de que llegando al tercer anillo, de pronto puedas hacer compatibilizar de que te dé también en verde y puedas pasar. Eso se hace cuando se identifica mucha trancadera en un sentido. Tenés mucho vehículo, mucho volumen de tráfico en esa vía, ahí se le da prioridad. Y ahora hay otra cosa también, con los sistemas informáticos se hacen las programaciones de manera conjunta de todos los semáforos, no solamente de una línea, digamos, ¿no? De todo. Y ahí se puede programar no solamente el mismo tiempo de verde las 24 horas. Vos podés decirle, este semáforo de la avenida Bucci, segundo anillo, va a tener un tiempo de verde de 60 segundos desde las 8 de la mañana hasta las 11. Desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde va a tener un tiempo de 90 segundos. ¿Me entendés? Y ahí va cambiando todo. Y todo se reprograma. Entonces, ahora ya con la informática nos permite, hay software que nos permiten hacer eso. Pero eso no se lo hace alegremente, eso se hace con aforo, que tengamos en tiempo real. Y ahí podemos nosotros cambiar, regular los tiempos de semáforo y controlar de que el tráfico fluya. Entonces se dan esos parámetros. De tal hora a tal hora el tiempo de rojo es diferente a los demás periodos del día en esa misma intersección. Entonces ahí se va buscando cómo el tráfico no se genere en cola, ¿no? Esa es la idea, no se genera en cola. Y eso no hay otra forma, es teniendo aforos diarios y teniendo cargado todos tus aforos en un sistema de computación, ¿no? Hay que hacer un modelo, tienes que tener un modelo digital donde ahí lo vas cargando todos tus vehículos, todos tus tráficos, los volúmenes de tráfico, y él te va mostrando incluso gráficamente cómo se va a comportar tu tráfico en esa zona, ¿no? El rojo no avanzar, el amarillo ten cuidado, si pasas puedes avanzar como también puedes quedarte, simplemente te dice ten cuidado, y el verde te dice avance, ¿no? Ese es el significado a nivel mundial, obviamente. En todo el mundo funciona así. Son dispositivos, los semáforos son dispositivos de señales que sitúan en intersecciones de calles, paso de peatones y otros lugares para regular el tráfico de vehículos y el tránsito de peatones. Actualmente un semáforo es un dispositivo mecánico o eléctrico que regula el tráfico. Las intersecciones de caminos, el tipo más frecuente tiene 3 luces de color, el verde, el rojo y el amarillo o ámbar. ¿Ya? Eso. Elección de los colores. El motivo por el que se eligieron los colores rojo y el verde para la regulación del tráfico es que se heredaron del mundo del ferrocarril, que a su vez las había heredado del marítimo. Un poquito como una referencia histórica. Los semáforos son bastante antiguos. No había antes la luz amarilla, era solamente rojo y verde. O sea, avanzás o te parás. Después ya aparecieron, en el último siglo apareció la luz amarilla. Y en los últimos años ha aparecido el tiempo que tenés todavía, ¿no? Te dan como 3 a 5 segundos más adicionales
en el cambio de los colores, ¿no? Y a un tiempo se puso de moda los semáforos que te muestran el tiempo, ¿no? Los segundos que tenés para pasar. Ya, de los siglos, los barcos utilizaban el código de colores para señalar el derecho de paso, código de colores que se sigue usando hoy en día. Y ahora también en las alas de los aviones, rojo a vapor y verde a estribor. De este modo, si dos barcos se cruzan el uno al otro perpendicularmente, uno de ellos ve la luz roja a vapor y del otro que se le acerca por la derecha. Y el barco que viene ve la luz verde a estribor. Entonces, estas luces tienen bastante antigüedad, ¿no? Los colores, no las luces propiamente. Los colores. Si ustedes han visto algo de alguna película, alguna serie o algo de la antigüedad, antes los semáforos los cambiaban manualmente, los colores. El policía, el gendarme, se subía un poquito a un toquito y cambiaba el color del semáforo, digamos. No era con luz, sino que era solamente el color y lo cambiaba. Le ponía rojo, le ponía verde, manualmente, en las intersecciones. El semáforo está formado por los siguientes componentes. La cabeza es la armadura que contiene las partes visibles del semáforo. Cada cabeza contiene un número determinado de caras orientadas en diferentes direcciones. Los soportes son las estructuras que se utilizan para sujetar esas cabezas de los semáforos de forma que le permitan algunos ajustes angulares, verticales y horizontales. Cara son las distintas luces de las cuales están formados los semáforos. En cada cara puede haber desde 2 luces hasta más de 3, siendo la de 3 luces las caras más usuales. Fíjense que a pesar de que podemos pensar de que los colores y los semáforos y las señales para organizarse y evitar los accidentes tienen muchos años, los vehículos no tienen tantos años, digamos, ¿no? No son tan antiguos como pareciera. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, antecitos de la Primera Guerra Mundial, que empezaron a aparecer los vehículos, ¿no? Y eran caros. Si ven las series que existen sobre Henry Ford, sobre todo sobre Henry Ford, que fue el que revolucionó el tema del transporte. Y también el otro que fue Mercedes, ¿no? Él fue también el pionero. En realidad se dice que fue él el que inventó el vehículo, el automóvil, fue Mercedes. Y su esposa lo hizo el negocio, pero él fue el que era un ingeniero mecánico que inventó el automóvil. Y ya Henry Ford, en base a esos inventos, ya también trabajó en lo suyo y sacó, sobre todo la característica de Henry Ford fue que lo hizo accesible a más gente, ¿no? Lo hizo barato. Ese fue el objetivo de Henry Ford. En cambio, Mercedes no le interesaba a él, primero que a él no le interesaba el negocio, fue la mujer, la esposa la que le interesaba el negocio. Él era de familia adinerada y ella también. Entonces, no les interesaba, o sea, el vehículo era solo para la realeza, digo. El vehículo, el automóvil era solo para la realeza. Fue Henry Ford el que lo puso para toda la gente. Ahí empezó. El lente es la parte de la unidad óptica que por refracción dirige la luz proveniente de la lámpara. Hoy en día ya los semáforos son LED, pues, ¿no? Siempre la tendencia es el ahorro, ¿no? Y la menor contaminación ambiental posible. La visera es el elemento que protege un poco a los semáforos, ¿no? Protege a los semáforos, no solamente de la lluvia, también del sol, de los agentes agresores del medio ambiente. Placa de contraste, elemento utilizado para incrementar la visibilidad del semáforo.
Ese es el semáforo un poquito de los LED, digamos, ¿no? De los últimos. La sincronización de semáforos para diferentes cambios de color. Se deben implementar diferentes métodos de diseño para la sincronización de semáforos. Antes mencionaremos algunos términos que se usan comúnmente en el diseño de la sincronización de semáforos. Un controlador, dispositivo que cambia los colores indicados por la lámpara de acuerdo con un plan fijo o variable. Estos elementos antes se colocaban así, en unas cajas herméticamente cerrados, y ahí iba como que el cerebro, digamos, ¿no? Que daba la orden. Ahora no, ahora ya los controladores son, por un lado, mucho más pequeños y no necesitamos colocar unas cajotas ahí cerca del semáforo, directamente son prácticamente puros cables. También hay semáforos solares, con paneles solares, que ya no necesitan ni llevar el cable, y también hay los que trabajan en red, trabajan con red de internet vía Wi-Fi, que esos son los que se están usando actualmente en los países desarrollados, ¿no? Eso permite hacer lo que les decía, tener un software, una central, una base en algún edificio, en algún lugar de la ciudad, donde monitorean y desde ahí controlan por internet, le ordenan a este semáforo, ponete en verde 2 minutos porque tenés mucho tráfico, y le mandan la señal de que se va a poner en verde 2 minutos, que descongestione esa ruta, ¿ya? Y después lo vuelven a sincronizar para que se siga manteniendo como estaba, o sea, operan, digamos, ¿no? Con los semáforos, no permiten que se generen cola y tienen que estar atentos. Incluso hay lugares donde ni siquiera es una persona la que hace esos ajustes en el semáforo, sino que hay sensores en la vía donde tenés el punto del semáforo, y tenés sensores, por decirte, a 50 metros, a 100 metros, sensores que identifican hasta dónde llega tu cola de vehículo. Cuando ese sensor identifica que la cola está determinadamente larga, según el criterio del programador del software, entonces ordena el software directamente, sin que haya un operador humano, ordena el software y le dice, aumentarle 3 segundos a esta ruta, está muy larga. Ya hace la evaluación también con la otra dirección, ¿no? Si la otra dirección está también larga, entonces da preferencia a la más larga, a la más complicada, y a la que va a lograr salir del otro punto también. O sea, no solamente analiza su intersección, sino que analiza la siguiente intersección más, la siguiente intersección, para saber si le doy paso a esta vía, no vaya a ser que en la siguiente intersección esté ya atorada y en vano va a ser darle verde porque se va a quedar ahí. Entonces, hacen toda esa sincronización con sensores que te dicen si tu cola está larga, si la otra cola de allá está también larga y cuál es la mejor opción para solucionar el problema, ¿no? Y eso se lo hace ya de manera informática, ¿no? Bueno, son los dispositivos. El ciclo se le llama a los 3 periodos: al rojo, al amarillo y al verde. Ese es un ciclo. Es el tiempo en segundos que se requiere para una secuencia completa de color en un cambio en el semáforo. Eso es un ciclo. Entonces, el ciclo en una intersección obviamente es el mismo. Para los que vienen de norte a sur y los que vienen de este a oeste, tiene que ser el mismo. El ciclo es el mismo. Lo que cambia son el tiempo de verde, el tiempo de amarillo, el tiempo de rojo. Eso cambia. Pero el ciclo en una intersección debe ser obviamente el mismo. Una fase es la parte de un ciclo que se asigna a un flujo vehicular o a una combinación de 2 o más flujos vehiculares. La fase A, la fase B. Es decir, si bien el ciclo es el mismo, les decía yo, pero ya la fase no va a ser igual, ¿no? La una dirección de circulación va a tener más rojo, la otra va a tener más verde.
pero finalmente el ciclo tiene que cerrar al mismo tiempo, tiene que ser el mismo. Intervalo, parte de la duración del ciclo durante la cual no cambian los colores. Ese sería un intervalo, la definición de lo que es intervalo. Es una parte de la duración del ciclo durante la cual no cambian los colores. Intervalo de verde. Desfasamiento, lapso que tiene en segundos del inicio de la fase verde de una intersección en relación con la otra intersección. Ese sería el desfasamiento, como se ve acá, gráficamente, ¿no? El intervalo es otra cosa. Algunas veces, no siempre, coinciden en 2 o 3 semáforos el mismo intervalo, ¿no? Algunas veces. Pero no, lo normal es que no, porque siempre hay una vía principal, que es a la que nosotros le asignamos más tiempo de verde, poco tiempo de rojo, porque se acumula muy rápido la cola. En cambio, la línea alternativa o la secundaria tarda más en acumularse la cola y por lo tanto podemos mandarles a ellos más rojo, ¿no? Intervalo de cambio de paso libre. Duración total del tiempo en segundos de los colores amarillo y rojo. Ese es el intervalo de cambio de paso libre. Intervalo total de rojo, el tiempo, básicamente el tiempo de rojo, ¿no? Factor de la hora pico. Es una medida de la variabilidad de la demanda durante la hora pico. El volumen durante la hora pico, es decir, cuando uno hace una encuesta en la hora pico, se divide, se puede dividir cada 5 minutos, cada 15 minutos, la cantidad de vehículos que pasan. ¿Ya? Acá en esta fórmula nosotros necesitamos el valor, el volumen durante el pico de 15 minutos de la hora pico. Entonces, si yo divido 60 minutos de a 15, digamos, los primeros 15 minutos, después los otros 15, hay cuatro grupos de 15 minutos, ¿no? En 60 minutos. En la hora pico, si divido cada 15, van a haber 4. De esos 4, ¿cuál es el que tiene más tráfico? Ese se coloca aquí en esta ecuación. Será el primero, será el segundo, será el tercero, el cuarto, no importa. Pero de la hora pico, aquí te dice el volumen durante el pico de 15 minutos dentro de la hora pico. O sea, tenés identificada la hora pico. Y la hora pico fácilmente va a saltar, porque si vos haces la encuesta, vos la vas a poder tener desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la mañana, ¿cuántos vehículos pasaron? De 7:00 a 8:00. Y ahí se hace el corte. ¿Cuántos vehículos pasaron? De 8 a 9, de 9 a 10, hora por hora. Y de las 24 horas, claramente con un simple Excel se lo puede tener, vas a saber en qué hora tenés mayor volumen de vehículos. Y esa es tu hora pico. De 24 horas, esa es tu hora pico. Y de esa hora pico, vos tenés que saber cada 5 minutos cuántos vehículos pasaron. Cada 10 minutos cuántos vehículos pasaron. Cada 15 minutos cuántos vehículos pasaron. Cada media hora cuántos vehículos pasaron. En alguna fórmula ocupás la de 15 minutos como en esta, por ejemplo. Entonces, de esa hora pico que ya la identificaste, vos tenés que ver cuánto es la cantidad de tráfico de los 15 minutos pico de esa hora pico, ¿no? Entonces dice, aquí va ese número, ese valor en tráfico, cuántos vehículos, cantidad de tráfico. Y aquí es el volumen total de la hora pico, ¿ya? Y a ese cociente se le llama factor de hora pico. Volumen horario de diseño es la relación que existe entre el volumen durante la hora pico y el factor de la hora pico. O sea, una vez que tengo el factor de la hora pico, puedo encontrar el volumen horario de diseño haciendo este cociente de acá. Grupo de carriles consta de uno o más carriles en el acceso a una intersección y que tiene una fase verde.
Estos son grupos de carriles. Eso lo entendemos muy bien porque lo vivimos todo el tiempo, ¿no? Conocemos lo que es un carril. Número de carriles, 1, movimiento por carriles, posibilidad de un grupo de carril, enfoque en un solo carril, exclusivamente vuelta a la izquierda. Bueno, dependiendo del lugar donde estemos en la ciudad, van a poderse dar diferentes situaciones, ¿no? En algunos casos va a ser un carril que tiene solo exclusividad para dar vuelta a la izquierda o vuelta a la derecha. En otras situaciones van a tener el mismo carril la posibilidad de pasar recto o girar, ya sea a la izquierda o a la derecha, ¿no? Y en otras situaciones el carril pasa solamente recto. No tiene giro para ningún lado. Y eso está con señalización horizontal en la vía, ¿no? En el pavimento. Entonces, tasa de flujo de saturación. Es la tasa de flujo en vehículos por hora que puede soportar el grupo de carriles. Es la tasa de flujo en vehículos por hora que puede soportar el grupo de carriles. Esa es la tasa de flujo de saturación. Y se la encuentra con esta ecuación, donde estos valores de FW, FHB, son valores, por ejemplo, aquí los tenemos, estos valorcitos los calculamos con los aforos y los vamos colocando aquí. Estamos como referencia este esquema para saber de qué carril, de dónde es lo que tengo que sacar ese factor. El FW, el FH, el FRT, todos están aquí. Aquí hay un ejemplo del factor de hora pico. Y bueno, en este ejemplo tenemos de 6 a 7, un aforo de 6 a 7. Seguramente esa es la hora pico, de 6 a 7 de la noche, de la tarde. Entonces resulta de que de 6 a 6 y cuarto pasaron 375 vehículos. De 6 y cuarto a 6 y media, otro valor, de 6 y media a 6 y 45 y de 6 y 45 a 7. Entonces, el pico de estos intervalos vendría a ser el tercero, ¿no? 412. Y ese es el valor que va a ir acá a dividir. Volumen durante el pico de 15 minutos dentro de la hora pico, 412. Acá está, 412. Y arriba va el total de la hora pico, que es el volumen total, desde las 6 hasta las 7. ¿Cuántos vehículos pasaron? La suma de estos 4 valores, que serían 1557. Entonces 1557 dividido entre el producto de 4 por 412, ese es el factor de hora pico, 0.94. ¿Ya? El volumen horario de diseño mediante la ecuación TANT. Es el volumen horario de diseño. Volumen de la hora pico sobre el factor de la hora pico. Ese es el volumen horario de diseño. 1648. El volumen horario de diseño. Bueno, el objetivo de la sincronización de los semáforos, básicamente, yo diría que el principal motivo es disminuir lo más posible las colas. Ese es uno de los objetivos principales, disminuir las colas y obviamente los accidentes, ¿no? Alternando la circulación vehicular que va a cruzar. Eso es el principal motivo, es alternar la circulación vehicular, pero en realidad la finalidad de alternar no es por alternar, sino que lo alternamos para que no se generen colas. Para eso alternamos la circulación vehicular. Que pasen unos cuantos de acá, que pasen otros cuantos de acá. Como acá hay más, que pasen más segundos primero y menos segundos de estos otros, ¿no? Entonces, la finalidad, desde mi punto de vista, de los semáforos no es necesariamente alternar, sino más bien que no se generen colas. Esa es la finalidad. El alternar es un paso para que no se generen las colas. Y la sincronización es importante, pues, ¿no? Una intersección aislada
es aquella en la cual el periodo de señal no se coordina con el de ninguna otra intersección y por lo tanto opera en forma independiente. La duración de este tipo de intersección debe ser corta, de preferencia de 35 a 60 segundos. O sea, una intersección aislada, ustedes la conocen porque en Santa Cruz casi todas son aisladas, ¿no? Cada semáforo funciona a su antojo y nunca podés agarrar la marcha y tirarle y pasar unos 8 semáforos sin problema, digamos, ¿no? Entonces son básicamente intersecciones aisladas, no tienen una sincronización casi entre el uno y el otro. Son pocos. Entiendo que los de los anillos tienen sincronización, pero esa sincronización acá en nuestro medio lamentablemente la ponen en un determinado momento y se queda ahí por 10 años, 5 años o 2 años sin tocar. Y bueno, eso cambia, pues, ¿no? En semanas, en meses, ya cambia ya. ¿Cuántos vehículos creen ustedes que sacan papeles por día para quedarse en Santa Cruz? Entonces esa cantidad de vehículos es un tráfico que se incrementa a esos semáforos que diseñaste hoy día. Tu sincronización que hiciste hoy día, en un mes ya no sirve. Ya empezó a tener problemas. Por eso es que se debe tener un aforo continuo para ir regulando la sincronización. Y no solo eso, no solo regulando, porque con un aforo continuo vos tenés un índice de crecimiento, podés proyectar un índice de crecimiento. Vos teniendo un aforo continuo por la avenida Bush durante los últimos 2 años, podés sacar, y probablemente en los últimos 2 años, en esa avenida Bush hayas tenido un índice de crecimiento, un valor, cualquier valor, que no va a ser el mismo valor para todas las avenidas. Por algún motivo, la gente se está yendo a vivir, no sé, a esa zona, por cualquier motivo. Entonces el tráfico está aumentando en esa vía, más que en otra. Entonces tu índice de crecimiento de esa vía, de volumen de tráfico, es mayor. Y vos lo podés proyectar. ¿Y qué va a pasar en 5 años? ¿Y para qué sirve proyectar? Porque quiero saber en 5 años si ya voy a ocupar un paso a desnivel, que si ese semáforo va a colapsar. Entonces vos en tu modelo le aumentás la cantidad de vehículos con la proyección que se hace con una formulita y te va a decir si colapsa o no. Y si te dice colapsa, entonces vos le avisas al alcalde: señor alcalde, en 5 años necesitamos acá sí o sí poner un paso de tiempo, si no vamos a tener problemas, ¿no? Entonces eso es para planificar. Pero para planificar, como les digo, la primera es la encuesta. No hay información, se necesita, ¿no? El propósito principal del intervalo de luz amarilla, después del verde, es advertir al conductor del hecho de que la luz verde está a punto de cambiar a rojo, ¿no? Ese es el propósito principal. Y viceversa, ¿no? Es decir, no solamente de que la verde va a cambiar a rojo, para que el conductor esté atento y no se pase, digamos, ¿no? Viene con una cierta velocidad y ya tiene que tener en cuenta que se va a poner en rojo. Y hay que parar. La zona de dilema es un área cercana a la intersección en la cual un vehículo no puede detenerse con seguridad, ni puede salir sin tener que acelerar antes que venga la luz roja. Esa es la zona de conflicto, fíjense. Por ejemplo, acá tenemos una zona de dilema, de conflicto, una zona de dilema. Esta es la zona a la que se refiere esta definición. No puede detenerse con seguridad, ni puede salir sin tener que acelerar antes que venga la luz roja. Es el momento en que tú sabes que te va a dar rojo y o le aceleras o te paras. Pero ¿qué pasa si le acelero? De pronto el otro que va a cruzar ya está arrancando. Es una zona de dilema, realmente es un dilema porque podés ocasionar un accidente. Entonces mejor freno. Pero es que si frenás, el de atrás te puede chocar porque venís con una velocidad que de pronto el de atrás está calculando pasar el semáforo y si vos te parás, el otro le va a acelerar más bien para pasar.
Entonces hay que tener cuidado. Particularmente cuando a mí me toca eso, lo que yo hago es freno de golpe y después suelto el freno. Como diciéndole al de atrás, oye, cuidado, digamos, ¿no? Voy a parar, digamos, ¿no? Pero eso se hace en milésimas de segundo. Frenas de golpe y soltás el freno como para que el otro no te choque, pues, ¿no? Y le des el chance de unos 5 metros de que él reaccione y haga algo y voy a recibir. Entonces son cosas que uno tiene que decidir en ese momento, en una zona de dilema. ¿Ya? Bien, eso básicamente es lo que quería mostrarles hoy día. Y con esto terminamos básicamente toda la parte teórica, por lo menos lo que quería yo mostrarles a ustedes. Y vamos a planificar el examen de toda esta parte teórica. Y la segunda parte, que va a ser ya para el segundo examen parcial, vamos a hacer la parte de las encuestas, los niveles de servicio y el cálculo de los tiempos de semáforo. Son las 3 cosas más fuertes que tendríamos que hacer. Para eso vamos a fijar la fecha del examen el día jueves 2, el próximo jueves, una semana, de aquí a una semana, el 2 de junio. No podría ser la próxima semana, ingeniero. Es que esa semana no hay nada de examen. Yo tengo exámenes esa semana. ¿Esa semana están dando segundo parcial ya? Es que esta semana se está planificando el examen de hormigón armado 2. Sí, ya está eso. Tenemos hormigón en el 2 también. Sí, ingeniero. Igual de pretensado. Están igual. Igual de puente tenemos. ¿Primer parcial o segundo parcial es de puente? Primer parcial, ingeniero. Primeros parciales. Sí, el examen está para el 2. El 2 de junio de hormigón. Ya, entonces una semana más lo postergaremos. Sería para el 7. Para el... Claro, para el 7. Entonces para el 9. Para el 9. ¿Ya? Gracias, ingeniero. Sí. Está bien el 9, ingeniero. Ya, entonces para el 9 vamos a dar el segundo parcial. Ya, la siguiente, el 9, a ver. Sí, está bien, porque la semana de la carrera es el 13. 13, ahí no vamos a sacar... ¿Este primer parcial, ingeniero? ¿Perdón? ¿Solamente en teoría va a ser este primer parcial? Sí, la parte teórica va a ser. Toda la parte teórica son conceptos, criterios, preguntas teóricas, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, defina la distancia de visibilidad, por ejemplo. Ustedes le van a tirar una leidita y van a saber. ¿Qué más? A ver, temas de las señalizaciones. ¿Cuáles son los tipos de transporte que conoce, por ejemplo? ¿Ya? ¿En qué consiste cada uno de ellos? Todo lo que hemos hablado. Yo se lo voy a pasar, si no les he pasado, le voy a pasar las diapositivas para que sea una base. No significa que eso es todo, porque las diapositivas son resumen nomás. Lo que pueden agarrar es el libro de Gerber, de tráfico, ingeniería de tránsito, ingeniería de tráfico, o cualquier otro libro de ingeniería de tráfico. Voy a ver qué libros más tengo yo y se los voy a pasar en digital para que le den una leída teórica a todo. Gracias. Gracias, ingeniero. Okay. Bien, chicos, la otra semana, el día martes, yo no voy a poder pasar clases. Entonces nos estaríamos viendo el día jueves, ¿ya? Está bien, ingeniero. Ya, jóvenes, se cuidan entonces. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Chao, chicos. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero. Venga, buena semana.